Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es José. El día de hoy vamos a presentar el tema de la electrónica. Mi equipo está compuesto por Lilia, Adao, Carla, Dante, Alan y su servidor José. Espero sea de su agrado. Bueno, continuamos con conceptos básicos. Como primera instancia tenemos la electrónica, un derivado de la electricidad que opera con bajos niveles de voltaje, gracias a semiconductores que permiten o no el paso de energía eléctrica. Dependiendo de ciertas condiciones, los circuitos eléctricos pueden clasificarse dentro de dos ramas. Electrónica analógica, que comprende básicamente las telecomunicaciones y la informática, y por otro lado, la electrónica digital. Trabaja con señales digitales, es decir, que trabaja con valores de corrientes y tensiones eléctricas, que solo pueden poseer dos estados en el transcurso del tiempo. Electrónica, un derivado de la electricidad que opera con bajos niveles de voltaje gracias a semiconductores que permiten o no el paso de la energía eléctrica dependiendo de ciertas condiciones. Los circuitos electrónicos pueden clasificarse dentro de dos ramas: electrónica analógica y electrónica digital. La electrónica analógica comprende básicamente las telecomunicaciones y la informática. La electrónica digital trabaja con señales digitales, es decir, que trabaja con valores de corrientes y tensiones eléctricas que solo pueden poseer dos estados en el transcurso del tiempo. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que impulsa el flujo de la corriente eléctrica del polo positivo al negativo. Su unidad fundamental es el volt. Resistencia es la oposición que ejercen los materiales al flujo de corriente eléctrica, liberando el excedente de electrones en forma de calor. Su unidad fundamental es el ohm. La siguiente fórmula que podemos observar es la fórmula para hallar el voltaje, que es voltios igual a resistencia en ohmios por intensidad en amperios. Circuitos y su estructura. Existen 5 tipos de elementos fundamentales, que son los elementos generadores, los elementos de maniobra de control, los elementos conductores, los de protección y los receptores. Los elementos generadores son los que empujan las cargas por el circuito. Un ejemplo que podemos encontrar son las pilas. Para que se muevan las cargas necesitamos algo que las empuje. En este caso, los generadores son los que realizan esta función. En los elementos de maniobra de control, un claro ejemplo pueden ser los interruptores, los pulsadores y los conmutadores. Los elementos conductores son los que ofrecen poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Los de protección protegen al circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles accidentes. Y por último, los elementos receptores son los elementos en los que la electricidad se convierte en algo útil, como pueden ser las bombillas o motores. Tipos de circuitos. Existen 4 tipos de circuitos. Vamos a empezar explicando el primero, que es serie, que son aquellos que disponen de 2 o más operadores, como lámparas, resistencia, etc., que están conectados uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable o conductor. Luego continuamos con el paralelo, que dice que cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Continuamos con mixto, que es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Y por último tenemos corriente alterna, que es un circuito de una combinación de elementos como resistencia, capacidades y autoinducciones y un generador que suministra la corriente alterna. Materiales semiconductores. Un semiconductor es un material que, dependiendo de las circunstancias, temperatura, presión, radiación y campos magnéticos, puede actuar como conductor, permitiendo el paso de la corriente, o como aislante, impidiendo el paso de la misma. Hay 2 tipos de semiconductores. Es el intrínseco, que son puros, ya que su estructura molecular está conformada por un solo tipo de átomo, como el silicio, el germanio, el estaño, el selenio o el telurio. Por otro lado, tenemos el extrínseco, que son aquellos a los que se le añaden impurezas en un proceso conocido como dopaje, cuyo fin es aumentar la conductividad de los materiales.
También tenemos los ejemplos de semiconductores, que pueden ser transistores, que son dispositivos electrónicos capaces de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a uno de entrada. También tenemos los circuitos, que son circuitos electrónicos cuyos componentes están dispuestos en una lámina de material semiconductor. Y por último, tenemos los diodos, que tienen múltiples aplicaciones, siendo la más evidente la conversión de corriente alterna en continua. Transmisores. Un transmisor es un equipo que emite una señal, código o mensaje a través de un medio que está conectado al sensor mediante conductores eléctricos. Existen varios tipos de señales de transmisión: neumáticas, electrónicas, digitales, hidráulicas y telemétricas. Los metales como el cobre, hierro, oro, aluminio y plata son los mejores conductores de electricidad. Yo vengo a representarles los circuitos integrales y sus aplicaciones, que es nuestro tema final. El circuito electrónico es muy pequeño, de materiales semiconductores, por ejemplo el silicio, tratados adecuadamente para conseguir transistores, diodos, resistencias y condensadores para realizar una función electrónica específica. En esto las aplicaciones se utilizan con circuitos integrados, en aparatos en los que son como electrodomésticos, lavadoras, hornos y varias cosas que podremos tener incluso en casa que hemos tenido sin darnos cuenta. Estos dispositivos también pueden incluirse como en nuestros teléfonos, cámaras, televisores, equipos de música, imágenes y para reproducir sonidos, etc. Este fue nuestro tema por mi equipo conformado por Lilia, Jesús, Dante, José Martínez, Carla Isabela y su servidor Alan Gabriel Ortiz Torres. Muchas gracias.